al inicio. Me gusta dar un par de minutos para ver si hay alguna pregunta de los que han estado trabajando o practicando, estudiando en todo caso. ¿No? Bueno. Bueno, lo último que hablamos en la clase de ayer fue de la segunda ecuación de Maxwell. El rotacional de B es mu sub 0 por J. Y que eso nos sirve para establecer las condiciones de frontera para el campo B. Y que las componentes tangenciales no van a ser iguales si existe una densidad superficial de corriente. Y que si no son iguales, pues automáticamente el campo no es continuo, es decir, no es continuo al pasar por una superficie en la cual hay una densidad superficial de corriente. Mencionaba que era justamente la ecuación 15-14. Ok, veamos otro ejemplo. Aquí la situación es que deben recordar que no hay mucho, no hay mucha opción. Solo hablábamos de los problemas de cilindros y de los problemas de planos de densidades de corriente superficial que sean constantes, o las volumétricas que dependan de cierta variable. Eso se mantiene. Entonces, básicamente no tenemos tanta opción como en el caso de Gauss. En la ley de Gauss se recuerda que teníamos cilindros infinitos, planos infinitos, pero también teníamos las esferas. Aquí no hay posibilidad de poder utilizar la fórmula de la ley de Ampère para problemas con simetría esférica y que las densidades pues sean muy específicas. Entonces, en ese sentido es un poco más limitado, digamos, en cuanto a las opciones. También que son esos problemas de dimensiones infinitas los que físicamente incumplen algunas situaciones. Recordemos que una construcción o decir que tenemos un circuito, ¿no?, de una dimensión infinita, al decir infinita es algo que en la realidad no existe. Claro, podemos considerar que es una dimensión pues larga, muy grande, y que bajo ciertos parámetros, para algunos, qué sé yo, 10 metros de longitud puede ser ya considerada como infinita. Pero como tal, hay algunas situaciones que se van a incumplir, y a medida vayamos viendo los problemas, pues vamos a ir comentando eso. Déjenme ver en el libro. No sé, creo que ahí están todos gastados ya. Bueno, digamos que tenemos lo siguiente: cilindros concéntricos infinitos. Entonces vamos a verlo como desde arriba, ¿no? Esto cuando quieren hacer la corrección y cuando no. Ahí. Que son concéntricos, visto desde arriba. Y va a pasar lo siguiente. Primero, tenemos en el
Ok, en el primer cilindro tenemos ahí una densidad volumétrica de corriente. Ahí hay un vector J, que es una función 2 menos ρ en Z. Que es esta región de acá, visto desde arriba, ¿no? Y luego hay una corriente I distribuida en la sección transversal del volumen en las regiones entre los dos cilindros. Consideremos un radio A, el interior, un radio B, el exterior. Pero en lo que estoy marcando en anaranjado tenemos una corriente I distribuida en toda la sección transversal. Vean que cuando decimos de corriente y que está distribuida en toda la sección transversal, lo que estamos hablando es de que hay una misma corriente, una corriente I atravesando la sección transversal en cualquier lugar de ese cilindro. O sea que si yo veo diferentes secciones transversales a una altura diferente, digamos que sean iguales, aunque la imagen no parece, si yo veo esa sección transversal, entonces decir que hay una corriente I distribuida en L es que la corriente I como flujo es igual. Por lo tanto, lo que tenemos es una densidad volumétrica. Y constante, si el problema menciona que está distribuida de forma uniforme. Entonces el problema solo se suele dibujar así. Digamos que la dirección sería así. Aquí la dirección es importante, ¿no? Pero que esa I está distribuida en toda la parte de anaranjado. Y finalmente hay una densidad superficial en el cilindro exterior. Que también va en Z. Y va a ser una constante K en dirección de Z. Hay tres densidades. Una densidad volumétrica, dando el vector J directamente. Otra densidad volumétrica, diciendo que hay una corriente distribuida en la sección transversal. Y una densidad superficial en toda la parte de la superficie del cilindro de radio B. Y nos piden calcular el campo B en todo punto. Entonces, lo primero que se debe comentar es que de acuerdo a las densidades de qué variable depende, porque, por ejemplo, en la región entre los dos cilindros, que hay una corriente I, podemos decir inmediatamente que tenemos una densidad, te voy a poner J2, y que esa densidad es la corriente dividida entre el área en el cual se distribuye, el área de la sección transversal en el que se distribuye esa corriente. Y esa área es justamente el área en la imagen de la izquierda, que está en anaranjado, es decir, es el área entre dos círculos, como lo comentaba ayer, y tendríamos que es pi b cuadrado menos a cuadrado. Eso se puede hacer si dice distribuida una corriente uniformemente en tal sección transversal. Lo que hay que tener cuidado es que en este caso la dirección que se está dando, considerando que el eje Z es el eje de los cilindros, entonces si se habla que la corriente está distribuida, pero va en esa dirección el movimiento de carga, pues automáticamente debemos colocarle un signo. Entonces también cuando hable de una corriente distribuida, habrá que tomar en cuenta la dirección del movimiento de carga para eso. Pero en todo caso, todas las densidades que hay, le voy a poner a esta J1, todas las densidades que hay o son constantes, que es la superficial, y la J2, que es constante, o
tenemos una que dependa de ρ. Entonces, como las densidades son constantes o dependen de ρ y todas van en Z, pues podemos concluir, y en este caso voy a exigir que lo escriban, cuando digo por el tipo de densidad me refiero a que todas son constantes o que dependen de ρ, pero que van en Z, y por la geometría que tenemos cilindros infinitos concéntricos, podemos concluir inmediatamente que el campo B depende de ρ y va en dirección de phi. Muchos omiten ese paso, omiten escribirlo. Yo de repente solo lo digo, pero ustedes en el examen tendrían que escribirlo. Porque si eso no se garantiza, ni siquiera se va a seguir. Si no sabemos de antemano, por la situación que ya se mencionó, cuál va a ser la dirección del campo y de qué variable va a depender, pues ni siquiera se podría utilizar la forma integral de la ley de Ampère para poder encontrar B. Se debe comentar, vean que, o simplemente decir, ¿no? El campo B va en esa dirección y depende de tal, y empezar a plantear, pero si no, si ni siquiera lo dice, y no vayan a usar argumentos, es que yo no lo escribí porque usted lo sabe. Bueno, pero como usted no lo escribió, entonces yo considero que el que no lo sabe es usted, entonces pierde puntos por eso. O sea, no es un argumento decir que no lo ponen porque saben que el profesor lo sabe. Simplemente lo escriben. Dígame. En el caso que nos comenten que la corriente es distribuida pero no es uniforme, afectará en el caso de poder calcular el campo B por la forma integral. ¿Cómo que no es uniforme? O sea, usted mencionó de que en este caso por el tipo de densidad y porque que es constante todo, en dado caso que nos dijeran que la corriente distribuida no es uniforme. No, lo que podría, sí, o sea, si dicen que no es uniforme, entonces hay una densidad variable. Entonces ahí están obligados a decirle de qué forma varía la densidad. No es que, es decir, tienen que decirle cómo cambia la densidad, como en el caso del J1. En el J1 tenemos una corriente. Vamos a ver. Es decir, pensemos en que yo coloco diferentes cilindros. Independientemente de que la J sea constante o J sea variable, la corriente en cada uno de esos círculos en la sección transversal va a ser igual. O sea, la corriente, como es una integral de J punto de dA y el J solo depende de ρ, no depende de Z, entonces sea variable o sea constante, el J, la corriente en cada uno de los círculos de la sección transversal va a ser igual. ¿Pero a qué se refiere con uniforme o no? Con uniforme quiere decir que la carga va a ir atravesando de manera, valga la redundancia, uniforme, o sea, de forma similar todos los puntos del círculo. Es decir, yo puedo tomar aquí una pequeña área, pongo otra pequeña área y observo que en los dos lugares tengo la misma cantidad de carga atravesando por unidad de tiempo. Si la densidad no es uniforme, entonces quizás en este lugar voy a observar una mayor carga que en este lugar. O veo, qué sé yo, mayor concentración de carga pasando por algunos lugares. Pero en términos de corriente, la corriente total como flujo va a ser igual en cualquier sección transversal. Pero al decir la palabra uniforme, lo que me está diciendo es que la densidad de corriente es constante. Entonces, si me dicen que no es uniforme, obligatoriamente, al menos en estos problemas, quizás más adelante no,
pero obligatoriamente me tendrían que decir la forma en que está cambiando esa densidad. Y si no cumple las condiciones que ya mencioné, que tiene que ser una función de ρ, ir en z, o ser una función de ρ e ir en phi, pues no se podría utilizar la forma integral de la ley de Ampère para calcular el campo B, y obligatoriamente se debería utilizar Biot-Savart. O sea, la vieja confiable, la que funciona, bueno, la única opción que tendrían, si no se puede usar Ampère, la forma integral de la ley de Ampère, es esto. No sé si aclara eso Sí, ingeniero, la muchas pregunta. gracias. Podría pasar algo como el problema que hicimos antes, que si hubiese... Aquí todas las densidades van en Z y son constantes o dependen de ρ. Ahora, si hubiese una que depende de ρ o es constante, pero va en phi y las otras van en Z, por ejemplo, que vengo yo y digo acá, no, esta va en phi. Entonces, igual que en el anterior, tendríamos que usar superposición. Primero considerar el problema con aquellas que van en Z únicamente y luego considerar el problema con las que van en phi. Pero no se podría hacer de un solo. No hay forma de hacerlo de un solo. Hay que hacerlo por partes. Todas las que van en Z primero y luego las que van en phi. Como el ejemplo que hicimos antes. Entonces, decía que lo primero que comentan es esto, ¿no? Que el campo B depende de eso. Entonces ya sabemos que el tipo de trayectorias amperianas aquí van a ser círculos que sean perpendiculares al eje de los cilindros, y que esos círculos, pues su radio va a irse colocando en diferentes regiones, o va a estar en diferentes regiones, y eso nos va a permitir calcular el campo en todas las regiones. Entonces, la región primera de interés, notemos que en nuestra distribución tenemos una densidad en verde, otra en rojo y una azul, y tenemos el vacío que es afuera. Entonces, básicamente hay como tres cambios, ¿no? Tengo la parte volumétrica en verde, la parte volumétrica en naranja, luego la superficial y el vacío. Entonces, como tengo tres cambios, pues tengo tres regiones. Bueno, son cuatro cambios, aunque el superficial, como únicamente es ahí, en realidad solo lo veo como dos regiones. La región cuando el radio es menor que A, cuando el radio está entre A y B, y cuando el radio es mayor que B. Y pueden empezar por la que ustedes quieran. En realidad no hay un orden. Lo que sigue es calcularlo en todas las regiones. Rho menor que A, que únicamente abarca la parte verde. Y ya lo he comentado, ¿no? Ustedes pueden dibujar los cilindros, ya sea acostados, como en este caso, o de forma vertical. Lo que mejor les parezca. Lo importante es dibujar la amperiana. Pero la amperiana se debe dibujar, entonces eso es importante que no lo olviden. Entonces, la amperiana la pueden dibujar a cierta profundidad, la pueden colocar acá, o la pueden colocar justo enfrente. Es otra situación que también tienen la libertad. Pero resulta, o debe resultar claro, ¿no?, que en esta parte, pues hay una densidad de corriente volumétrica, y en todo caso nos va a interesar únicamente el flujo que tengamos sobre la amperiana, su interior o el borde. O también lo pueden dibujar así. Yo creo que al final de cuentas
Bueno, esto no sé, a veces corrige los... Ahí, y otras veces no. Tampoco es que hace falta que estén pintando tanto. Yo trato de hacerlo así para, no sé, porque a veces es más complicado explicarlo. Aunque pueden ver las simulaciones también son de ayuda. Pero el flujo que queremos calcular es únicamente el flujo acá. Es decir, medir cuánta carga está atravesando nuestra amperiana. Y hay un radio ρ. Entonces lo pueden dibujar de las dos formas. La forma en que mejor interpretación le den, qué sé yo. Bueno, sabemos que el campo va en dirección de phi, entonces planteamos, le voy a poner a esta C1. Entonces la circulación del B.ddr es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Hemos mencionado que el lado izquierdo no va a tener ningún cambio, es simplemente para estos problemas de cilindros, es B por 2pi rho, es decir, el campo B que tiene la dirección del diferencial de línea. Podrán ustedes incluso, por ejemplo, si aquí el campo J lo visualizamos saliendo, porque el eje Z es saliendo de la pantalla, entonces el campo B, que habría de acuerdo al de la mano derecha, pues sería este. Al menos en el borde. El campo es constante en la amperiana. Tiene la misma dirección que el diferencial de línea, etcétera. El lado izquierdo no cambia. Lo que sí va a cambiar es el lado derecho. En este caso hay que medir una corriente encerrada como un flujo. Ese flujo es la integral de j.dda y particularmente el j es el que he llamado 1, que es variable, sobre la superficie, en este caso 1, y la superficie 1 me refiero a el interior de la amperiana. Pues solo tengo que ver cuánta carga hay atravesando esa porción, no todo lo que atraviesa la parte verde, sino solamente lo que atraviesa la amperiana. Pues hay que integrar, en todo caso es un diferencial de área. Recordemos que si tengo un círculo que coincide con, o es paralelo, o que está contenido en un plano paralelo al eje, al plano XY más bien, entonces el diferencial de área es la variable rho de rho de phi. El diferencial de área sería el diferencial de área en Z, ¿no? Entonces una integral doble. Claro, la integral en estos problemas, como lo que suele cambiar, ¿no?, es la densidad J, que depende de ρ únicamente, porque si no depende de ρ ni siquiera haríamos esto porque no nos serviría. Entonces en realidad el diferencial de área se puede reducir y solo tomar, es decir, ya colocarlo como que hemos hecho la integral de phi. Y verlo como que nuestro flujo es, o que nuestro elemento de área sería esta banda. Pero es simplemente decir, ya hicimos la integral de phi nos dio 2pi, porque la densidad solo depende de ρ. Entonces, únicamente colocaría aquí 2pi, que es la integral de phi, una integral, la densidad que va en z, que era 2 menos ρ, podría ser cualquier función. Y el diferencial de área, que es únicamente ρ de ρ. Repito, la parte de phi ya se hizo. Se va el 2pi. Y los límites de integración, bueno, la variable ρ en este caso se mide, ojo, se mide desde el eje z. Y
el elemento diferencial o esa variable ρ va desde 0 al otro ρ. Entonces hay una variable que es la variable del límite del extremo del radio de la amperiana, y hay una variable ρ que es la variable de integración. Entonces, si eso no genera confusión, pueden colocarle de 0 a ρ o le colocan un primado y hacen una diferencia. Es una cuestión bastante simple. Nos quedará entonces b sub 0 es mu ρ, pero claro, ¿no? La variable ρ que aparece aquí, en principio es la misma esta, porque al final de cuentas es una representación, en ambos casos es el radio del amperiano. Porque algunos suelen decir, bueno, y la variable ρ del lado derecho y del lado izquierdo es igual. Sí, solo que yo resalto, ¿no? Esta variable es la variable de integración y lo que hay una igualdad es en la límite, el radio de la amperiana que aparece en los dos extremos. Entonces podemos cancelar, ¿no? Pero la cancelación háganla hasta después. Si integramos, la primera sería un 2ρ cuadrado, entonces quedaría, bueno, voy a separar acá, quedaría un ρ cuadrado, sería en todo caso ρ cuadrado, ya evaluando, luego queda mejor lo escribo. O sea, esto al multiplicar quedaría 2ρ primado menos ρ primado al cuadrado. Si integro la primera, sería ρ cuadrado, evalúo. Si integro la segunda, es 1/3 de ρ al cubo, ya evaluando. Y hay un ρ que pasaría a dividir. Y evidentemente va a simplificar un poco la cosa. El campo B sería mu ρ a la 1 menos 1/3 de ρ cuadrado. Después le pueden poner la dirección si ustedes quieran o lo hacemos al final. En todo caso, ya la dirección sabemos cuál es y de qué variable depende. Preguntas hasta ahí. Todo claro de mi parte. Bueno, vamos a la siguiente región. Que es entre A y B. Bueno, esta aplicación, repito, cuando quiere corregir los círculos, los corrige y cuando no, no. Bueno, hago las dos versiones solo para que cada quien decida cuál va a usar. Entonces, si vemos el flujo que hay de carga, pues hay carga atravesando, y esa carga es de dos tipos. Número uno, la carga que atraviesa por la densidad J1 y la carga que atraviesa por la densidad J2, que en realidad, aunque la J2 esté distribuida o que tengamos una J2 en todo el volumen entre los dos cilindros, en realidad nos interesa la porción que atraviesa. Que no es todo, ¿verdad? Solo es en una parte. Entonces ahí tendríamos que ver un flujo de carga de dos tipos. O sea, sumar, ¿no? Carga que atraviesa por la J1 y la carga que atraviesa por la J2. Pero que el ρ es importante resaltar que está ubicado entre A y B. Y por lo tanto el campo que encontremos es en esa región.
El lado, planteo le voy a llamar a esta la curva 2, que es la amperiana 2, a esta le puse la curva 1. Vuelvo a escribir la forma integral de Ampere. El lado izquierdo igual otra vez, sería B 2pi por ρ. El ρ, repito, la expresión matemática en la primera parte es igual que en la segunda, ¿no? Solo que la variable ρ ahora representa un valor en una región diferente, aunque matemáticamente la expresión, pero aquí los resultados que obtengamos solo tienen sentido en la segunda parte si ρ está entre A y B. Y vamos a calcular entonces la corriente encerrada. Podemos llamarle I encerrada 1, I encerrada 2. O corriente 1 y 2. Al final de cuentas se sobreentiende que es encerrado. I1 y 2. Para la parte de I1 hay una densidad variable. Hay que integrar. Entonces ya vimos que la integral de phi da 0,2pi. La densidad que había en esa parte era... Espérenme, ¿cuánto era? 2ρ. Diferencial, bueno, ρ de ρ, le pueden poner el primado. Y en este caso, al ver ese flujo, pues tengo que ver que esa corriente está atravesando en todo el círculo de radio A. Antes era solo medir, ¿no?, lo que atravesaba un círculo de radio ρ, pero ahora es lo que atraviesa el círculo de radio A. Por lo tanto, la principal diferencia es que la integral va de 0 a A. Y ya se hizo la integral de phi. Luego la otra, que es la corriente que atraviesa la parte en naranja, es observar que es medir cuánta carga está atravesando entre el círculo de radio A y el círculo de radio ρ. La ventaja es que esa densidad es constante. Entonces, cuando es constante, pues recordemos que la corriente es únicamente el J por el área, en el caso de que J fuera constante. Si hacen la integral, llegan a la misma respuesta, pero si hay una densidad constante, mejor aprovechar esa parte y simplemente decir el J, que debe ser el J2 en este caso, multiplicado por el área, y es el área en la que estamos midiendo cuánta carga atravesó, pero evidentemente en el interior del amperiano. El J2 lo calculamos con el argumento de decir que hay una corriente distribuida en todo, entonces es ese valor. Pero vean que la dirección hay que tomarla muy en cuenta. Lo puedo poner acá. Entonces es... Alguien preguntó. Siempre que depende... Perdón, no ha hecho la pregunta de no. Siempre que dependa de ρ, el campo irá en dirección de phi. No. Es decir, regresemos a lo que hemos venido hablando en las clases anteriores. No sé, a veces tíos no prestan atención, no apuntan. Pero igual lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Después del regaño. Aquí lo mencioné. Si tengo densidades, en el caso de los cilindros, que dependan de ρ, pero que vayan en Z, las densidades J y K van en dirección de Z. O el movimiento de la carga, porque puede ser, por ejemplo, una línea, o que el movimiento de la carga sea en Z. Si eso ocurre, el campo depende de ρ y va en phi. Pero vea que en el segundo caso también depende de ρ.
Solo que ahí la variante es... Lo moví. En el segundo caso, y esto lo dije hace 2 días. Ah, no, perdón, esto lo dije el jueves, si no me equivoco. Si depende de ρ, vea que en los dos casos o son constantes o dependen de ρ, pero ¿qué cambia en el segundo? La dirección de J o de K. Que si van en dirección de phi, lo que va a cambiar entonces es que va a ser en dirección Z. Entonces, si usted me dice, siempre que dependa de ρ, el campo irá en dirección de phi, no, porque también depende la dirección que tenga la densidad, porque puede ser phi o puede ser Z. No sé si le quedó claro ahora. Sí, está claro. Ok. Está claro. Ahora, si hubiese una combinación de los dos tipos de direcciones, entonces habrá que utilizar superposición y considerar primero una dirección del J y después o del K, que fue el ejemplo que hicimos, el ejemplo anterior. Entonces, como el otro es densidad constante, no hay necesidad de integrar, simplemente es colocar el J2, que lleva un negativo. El negativo se debe incluir, porque el movimiento de la carga es en el sentido constante, es como flujo, se debe tomar en cuenta, ¿no? Porque hay carga que atraviesa hacia arriba, carga que atraviesa hacia abajo, entonces los como flujos se van a restar. Entonces era la corriente I entre pi b al cuadrado menos a al cuadrado, este es el J2, la componente, y el área, en este caso, es el área donde estamos midiendo cuánta carga atraviesa. En este caso es el área en naranja limitada por los radios A y B, entonces es básicamente el área entre los círculos de radios A y ρ, por lo tanto sería pi por ρ al cuadrado menos A al cuadrado. O sea que esa área que está ahí es el área dentro de la amperiana que estamos midiendo el flujo de carga debido a la densidad J2. Y después solo es simplificar. Quedaría mu sub 0 por 2pi. Vean que la integral se hizo, en realidad la integral se hizo. Lo único, y lo comento, lo único que habría que modificar con el resultado que se obtuvo acá sería que en vez de ρ, como el límite del integral va a A. Entonces, de repente se ahorran un paso o la vuelven a hacer, pero no el lado derecho, lo que cambiarían es el ρ pero no el lado izquierdo, se cambiaría el ρ del lado derecho. Entonces la integral quedaría a al cuadrado menos 1/3 de a al cubo. Menos, y en el otro pues se va a simplificar un pi y nada más. El 2, bueno, el 2pi no se va. Claro, se podría cancelar. Ojo, vean que el 2pi solo va en una, en la otra no va 2pi, entonces que se pueden factorizarlo de alguna forma o solo lo escriben en este caso. Podrían hacer una suma de fracciones. Quizás aquí no va a haber necesidad de eso. No sé, veo poco probable que se vaya a cancelar algo, porque estás ahí, es decir, el término positivo no lleva ahí, el otro
Entonces no creo que se cancele algo. Y tenemos la región 2. La siguiente región es Rho mayor que B. Entonces la amperiana es concéntrica a todos los cilindros, solo que el radio Rho tiene que estar ubicado en un lugar mayor que B. Entonces, ¿qué se debe incluir? El flujo total de la J1. Y que el flujo total de la J1 ya se calculó antes. Porque ahí tenemos ventaja porque fue calculado justo acá. Este es el flujo de la totalidad de la J1 atravesando la amperiana. Tendríamos también el flujo total de la J2. Total porque ya sería incluir la variable Rho entre A y B. Y además tendríamos la parte del flujo por la densidad superficial que el problema menciona que hay. Bueno, aquí lo exageré mucho. O sea, visto de esta parte sería ver, por ejemplo, la J1 que está atravesando esa densidad, ver la carga que va a pasar, la J2 que está en ese volumen entre los dos cilindros y la parte superficial que es en todo el contorno, ¿no? Entonces hay que verlo como flujo y se debe considerar las tres. Nuevamente le llamo C3 a la amperiana, o le coloco el nombre y digo la circulación del campo B sobre C3 es igual a mu sub 0 corriente encerrada. Aquí el lado izquierdo no va a haber diferencia alguna. Es decir, es la misma amperiana en las tres regiones, el lado izquierdo va a ser igual. Nuevamente, lo diferente es que la variable Rho está en una región diferente, que en este caso Rho tiene que ser mayor que B. Y la corriente encerrada, pues tenemos de tres tipos. Debido a las dos densidades volumétricas de corriente y la superficial. Bueno, lo que hay en la 1 es todo lo que atraviesa por la J1 y la totalidad ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Que sería integrar, bueno, lo voy a poner aquí. La I1, que sería la integral del J1.dda entre 0 y A, y eso es lo que está encerrado en azul. La I2, que perdón, se trabó esto. Lo pueden ver de dos formas, o inclusive de más formas. Ustedes pueden decir una integral entre A y B de la J2.dda, o pueden decir, ¿no?, que es el J2
por todo el área en naranja, o recordar que el problema menciona que sobre esa región hay una corriente I distribuida de manera uniforme, o que lleva más bien una corriente uniforme distribuida en la sección, perdón, lo dije al revés, lleva una corriente distribuida de forma uniforme en la sección transversal y por lo tanto el flujo que hay en toda esa parte es I. Nos ahorramos ese cálculo. Cuando ya abarcamos toda la región donde se dijo que se distribuye esa I, entonces es más rápido. Pero lo pueden ver haciendo la integral o haciendo el producto, en este caso porque J2 es constante, que sería básicamente, vean aquí arriba, reemplazar ρ por B, ¿no? Esa es la única diferencia. Y se dan cuenta que nos queda ahí. Bueno, negativo por la dirección en todo caso. Entonces en la primera es 2pi al cuadrado, 2pi al cuadrado menos 1/3 de a al cubo. La segunda sería I. Y la tercera, pues lo que hay que ver es que hay carga atravesando, distribuida de forma superficial, pero que esa carga esa densidad de corriente es constante y por lo tanto para ver cuánta carga atraviesa por unidad de tiempo, al ser constante, sería únicamente la K multiplicada por la longitud. Es decir, si tengo la amperiana y tengo esos vectores que están únicamente en la superficie del cilindro de radio B. Bueno, no es la amperiana esta, perdón. Es el cilindro de radio B. Entonces, si esta es la amperiana, entonces lo que tengo que ver es en esta longitud o en esta línea es que está atravesando esta carga superficial. ¿Y cuál es esa línea? Pues simplemente la longitud de la circunferencia de radio B. No es la de radio ρ. Recuerden que la superficial en este problema solo se considera que hay superficial en la de radio B. Entonces la carga que está atravesando por unidad de tiempo es en esa longitud y por lo tanto como K es constante, multiplico K por la longitud de esa curva que es 2pi por B. Ya tenemos todo. Alguno podría hacer alguna simplificación. El 2pi, evidentemente el 2pi no está en todos los términos. Pueden cancelarlo en todos y dejar el 2pi dividiendo ahí o simplemente despejar. Igual no creo que vaya a haber alguna simplificación porque unos términos llevan A, otros no solo lleva la I y el otro solo lleva B. Entonces, quizás el 2pi se podía factorizar y quedando dividiendo el 2pi entre la I, acá, pues lo dejan así. Pero no es una simplificación tan grande la que se hace con ese 2pi. Y tendríamos entonces el campo en todas las regiones. Ρ menor que A, ρ entre A y B y ρ mayor que B. Resulta evidente que, por lo que mencionaba en la clase de ahí al final, la densidad superficial está únicamente en ρ igual a B. Podría haber un problema que le agregan también superficial en ρ igual a A. Solo se debe incluir. Claro, cuando ya nuestra amperiana
vemos que hay carga debido a esa densidad que la atraviesa, ya sea en el borde o dentro de ella, no importa. Pero que en la región, en la superficie donde tenemos esa densidad superficial de carga, automáticamente implica que el campo B ahí va a ser discontinuo. Podríamos, por cuestión de espacio, decir, bueno, el campo B tiene 3 valores. Eso lo pueden hacer ustedes y que todos van en phi. Pueden evaluar los primeros 2 en ρ igual a A y les queda que el campo B es continuo. Evalúan los otros, o sea que les queda el mismo valor, por lo tanto es continuo. Evalúan el campo en la segunda región. No le puse las regiones, perdón. Bueno, lo tienen anotado ahí. Aquí es como para resumir. Entonces evalúan en ρ igual a B la segunda región y la tercera y les da un valor diferente. Entonces el campo B justo ahí no es continuo. Y eso es algo de esperarse por la densidad superficial que hay únicamente ahí. Entonces, cuando tenemos continuidad, lo que podemos hacer es, en las desigualdades, hacer el cierre, ¿no? Bueno, que al final de cuentas, como es continuo en A, sea cual sea, si evalúo la primera o evalúo la segunda, obtengo lo mismo, entonces le puedo poner el igual en la desigualdad, porque se incluye el valor de A por la continuidad, como lo hacían bueno, voy a decirlo así en cálculo 1. En B ya no puedo colocarle el igual porque no es continuo. Hay una discontinuidad producto de lo que ya se mencionó. Bueno, preguntas hasta ahí. Podría minimizar toda la pantalla en ella para tomar un screenshot de que no pude copiar una parte de... ¿Podría qué? Perdón. O sea, minimizar la pantalla a modo que se vea más espacio ahí. Permita. Gracias. Ok. Otra cosa que no se suele mencionar, y quizás hay chance para hacerlo mañana, siempre me gusta agregar algo diferente, ¿no? Para no repetir tanto, es que recordemos que nuestra forma integral de la ley de Ampère es esta. Pero vimos que a partir de ahí, utilizando el teorema de Stokes, se concluye o se llega a esto. Entonces, en algunos libros, aunque oficialmente esta es la forma integral de la ley de Ampère, se le suele llamar forma integral de la ley de Ampère o la ley de Ampère en general, o ley circuital de Ampère. Ley circuital de Ampère en forma integral. Y por eso que aparece esa palabra, ¿no? En forma integral. Porque la otra se le suele llamar ley circuital de Ampère en forma diferencial. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿y si arrancamos de esto? Llegamos a la misma respuesta. ¿Qué hacer en ese caso? O sea, no ir integrando en una amperiana, o sea, no tener una amperiana, claro, saber que el campo depende de cierta variable y va en cierta dirección, pero no ir haciendo ese cálculo de corrientes encerradas, sino a partir de aquí, que es una ecuación diferencial. Es decir,
resolviendo una ecuación diferencial se llegará a lo mismo. Eso se los dejo ahí que lo piensen un poco. Y mañana lo voy a comentar. Bueno, preguntas. Por mi parte no, ingeniero. Los demás, nuevamente hay una cantidad de ejemplos. Perdón, ¿alguien iba a preguntar? Sí, aquí te mencionó de que si en dado caso puede tener también la densidad superficial en el cilindro de radio A, entonces en ese caso la discontinuidad vendría de ahí, ¿no? Solo serían los 2 puntos. Recordemos que solo sería ahí. Claro, desde ese momento tendríamos que ir arrastrando esa densidad K que hubiese ahí y tendríamos discontinuidad únicamente en ρ igual a A y en ρ igual a B. De ahí en otro lugar no. O sea que un gráfico, por así decirlo, bueno, lo pueden graficar si quieren, pero digamos que un gráfico inventado sería, en el problema de ahorita es que en 0 tiene un valor que no se puede calcular, luego agarraba A y la función coincide, pero luego en B la función es diferente. Por poner un ejemplo, el gráfico no es así. Entonces la discontinuidad únicamente es ahí, porque justo ahí está la K. Entonces si hubiese una densidad superficial en el radio A, qué sé yo, podría ser algo así, y la discontinuidad estaría en B y en A, pero son únicamente en esos puntos. De repente se puede graficar o hacer un gráfico cuantitativo. De repente el comportamiento sin valores específicos, pero lo que tendríamos es algo así, ¿no? Que las funciones no coinciden al evaluarlo por la izquierda y por la derecha, producto de la presencia de una densidad superficial de carga. Ok, bueno, si no hay preguntas, recuerden que en el aula virtual tienen un banco de información considerable con muchos ejemplos. Yo trato de hacer problemas diferentes para que ustedes aprovechen y tengan pues una cantidad de problemas resueltos mayor. Pero yo recomiendo verlos, no es obligatorio, pero la recomendación es que los vean. Bueno, nos vemos entonces mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche.